días, Juan. Pues muy contento, feliz de estar este miércoles extraordinario con todos ustedes. Y bueno, hay muchísima información en torno al mundo del espectáculo. Y una de ellas es efectivamente que fíjate que Julián Gil ahora sí por primera vez es favorecido por una juez. Y ahora sí va a poder convivir ya de manera directa con su pequeño, ya fuera de la instancia, bueno, que le habían pues puesto o interpuesto para que pudiera estar solamente 2 horas dentro de un lugar vigilado y sí que él pudiera sacar a su pequeño bebé. Ahora va a poder sacarlo de esta instancia y va a poder estar 4 horas con él. ¿Quién sabe exactamente qué buena noticia nos dio Julián Gil? Chequen esto. Con el rostro lleno de esperanza, así llegó Julián Gil al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Miami, con la noticia de que el juez 10º de lo familiar aceptó cambiar el régimen de convivencia, por lo que a partir de este sábado, el actor podrá convivir con su pequeño hijo Matías durante 4 horas fuera del centro de convivencia familiar supervisada. Y le pido a Dios que no apele, porque yo quiero disfrutar a mi hijo, aunque sea 4 horas cada 15 días. Obviamente sigue siendo poco, pero por lo menos un gran avance para yo poder crear un vínculo con mi hijo. Respecto a que los abogados de Marjorie ahora lo acusan de estar vinculado con el narcotráfico, esto contestó. Hoy sale, lo pueden buscar porque es de chiste, que me vinculan con una red de narcotráfico, no solamente en Argentina, en toda Sudamérica. Claro. Yo recibo de hackers y de gente, recibo amenazas sobre mi vida, recibo amenazas, yo no las he sacado, porque las encuentro absurdas, recibo amenazas de sicarios y las van a ver, porque ya esto es como digo yo, o sea, que se abrochen los cinturones, las van a ver. Yo no le tengo miedo a nadie, ni le tengo miedo a las amenazas. El día que me pase algo, ya ustedes saben. Julián dio su opinión sobre la entrevista que ofreció Marjorie de Sousa a Don Francisco, en donde llora desconsoladamente. Tú no te puedes parar un domingo en un programa donde lo ve millones de personas, el programa de Don Francisco, a mentir y seguir mintiendo y decirle al mundo, yo no sé cómo es posible que esto haya llegado a esto. Y permites que tu abogada se siente hoy a decir que yo soy o que estoy vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero. Mi gente, ustedes han visto cómo yo trabajo, yo no paro de trabajar. Ustedes no se imaginan lo que yo trabajo. Y decir eso son palabras mayores. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues este problema seguirá dando mucho de qué hablar. Continuamos con más información. Ya viene el tiempo de los tenorios. En la Ciudad de México y en el interior de la República Mexicana se presenta Don Juan Tenorio de todas las maneras, el cómico, el clásico, el super mega clásico y bueno, muchos otros más. Sin embargo, bueno, a partir del 31 de este mes se va a presentar Don Juan Tenorio en una breve temporada. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata y quiénes participan? Chequen esto. Será a partir del 31 de octubre y hasta el 5 de noviembre cuando se presente la obra clásica de Don Juan Tenorio producida por Fénix Novo Hispano en el Teatro Venustiano Carranza, misma que será protagonizada por Marta Ofelia Galindo, Violeta Isfel, Miguel Alonso y Eugenio Bartilotti. Marta Ofelia Galindo reveló que con esta obra se retira de los escenarios teatrales y de la televisión. Yo sí siento que es la última obra que voy a hacer, porque te digo, me costó mucho trabajo aceptarlo hacer, ¿no? Claro. Y además, pues ya tengo una carrera, si me quieren hablar, yo encantada, si me gusta el proyecto y si no, yo estoy en mi casa, bendito Dios, muy a gusto. Violeta se mostró contenta de protagonizar por primera vez a Doña Inés. Poder actuar en verso, que no es algo tan sencillo. La verdad es que ha sido un mar maravilloso que no tenía ni idea de que podría ser tan generoso, que podría deleitarme tanto, que podría enriquecerme tanto. Miguel Alonso destacó la importancia de apoyar el teatro clásico. Lo que estamos haciendo es tratarlos de acercar aquí, a este espacio que nosotros tenemos. Esa es la invitación y claro que se está haciendo, estamos haciendo toda una campaña justo con ellos para que sepan que estamos trabajando y que todas las escuelas puedan venir aquí y que tenemos muchos profesores incluso que nos apoyan cada año, que dicen, oye, yo quiero que mis alumnos vean el Don Juan Tenorio clásico. Y Eugenio Bartilotti espera que los jóvenes se interesen más por la cultura. Si los maestros aplicaran así, forzaran realmente a que conocieran por lo menos los clásicos, así de cajón, como decía yo, creo que sería muy importante. No es que ellos no quieran, es que hay tanto ahora por ver que desgraciadamente pues ellos están en lo que están, en lo actual. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuando con más información, Laura Flores está de nueva cuenta aquí en nuestro país. Ella vive en los Estados Unidos. Sin embargo, decidió aceptar la propuesta de esta simpática comedia que se llama La corrupción no cuenta. La corrupción cuenta, pero cuenta mucho. Ahí nos habla exactamente de parte de las peripecias que viven exactamente tanto actores como toda la sociedad civil. Exactamente, quién sabe exactamente qué nos dijeron Laura Flores y todo el elenco que participa en La corrupción cuenta y cuenta mucho. Chequen esto. Laura Flores y Pati Navidad protagonizarán junto con Roxana Castellanos, César Bono y Manuel El Flaco Ibáñez la puesta en escena La corrupción no se cuenta pero cuenta mucho, bajo la producción de Gabriel Varela, que iniciará temporada en el Foro Tijuana el próximo 10 de noviembre. Laura reveló que luego del accidente que sufrió su hijo Patricio mientras jugaba fútbol americano, el cual le ocasionó una contusión cerebral, se sintió culpable y responsable de lo sucedido. Anoche otra vez decía, mamá, me duele la cabeza, y el doctor me dijo, o sea, esto va a seguir, me faltan unas cuantas semanas para que mi hijo se recupere totalmente. Que en el fútbol americano se lo sonaron, pues también lo ponen a jugar con niños más grandes, eso es lo que me tiene enojada, que pongan a los chiquitos a jugar con los grandes. También decirles a los papás aguas, porque yo también metí la pata. O sea, yo como mamá también no me di cuenta de hasta dónde podía llegar esto. Yo firmé las responsivas y después de esto me entero que los mismos neurólogos dicen que los niños menores de 14 años no deben de jugar fútbol de contacto. Entonces me da coraje. De repente se asustó y dijo, mi vida está arruinada, ¿qué pasó? Pues porque imagínate un niño que no puede ir a la escuela, que no puede leer, que no puede estudiar, que no puede presentar un examen porque tiene que descansar el cerebro. Descansar el cerebro es cerrar los ojos y ahí quédate quieto. Y pues no se vale que mi hijo tenga ahorita unos 3 o 4 ceros porque no presentó los exámenes. Por su parte, Pati Navidad mandó sincero mensaje a Maribel Guardia, quien ha sido muy criticada por estar nominada a un Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. Yo le diría que muchas felicidades a Maribel, que está haciendo un gran trabajo, y si la critican es porque está haciendo algo, la están viendo. Malo que pasara desapercibida. La gente siempre va a hablar. Entonces, al final hay que agradecer, aunque hablen bien, ¿no? Yo creo que ella no tiene por qué poner atención. Al final tiene su público acaparado que la va a seguir fielmente, y si está nominada es porque así se decidió quienes la nominan. 21 Noticias, Berenice Ortiz.